Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso sin tener la residencia permanente, hoy estar viviendo en tu propia casa. Con mucho cuidado le agregamos la mantequilla y le ponemos carisma y empeño para que esto quede. Explicarte no puedo. Aprobé hacer las 3 etapas y ya estoy registrada aquí trabajando como dentista en Brasil. Me decidí porque, sinceramente, quien no tiene un propósito no tiene nada en esta vida. Porque las personas te dicen cuando tú estás allá, no, cuando tú llegas a Brasil enseguida tú llegas y los niños tienen escuela. No es tan así. Le explico por qué. Algo difícil también. Entonces hay que saber mucho portugués, en el caso mío, más que ellos, prácticamente, porque yo tengo que defender en portugués a una persona, no puedo defenderlo en español. Tenemos la sala, cocina conjugada. Cuando llegamos nos buscaron una renta buenísima, se mojaba de abajo para arriba. ¿Viste? Regalo. Y yo estaba haciendo un pequeño tour por el condominio y tiene esta piscina, Dios mío. Después de más de 6 meses de espera, sean todos bienvenidos al gran estreno de la segunda temporada de Cubanos Guerreros en Curitiba, Brasil. Pero por primera vez en la historia de este programa, la historia de uno de ellos desde el momento de la filmación hasta hoy, el gran estreno, ha tenido un cambio sorpresivo. ¿De quién se tratará y qué ocurrió? No se vayan y acompáñenme hasta el final. Comenzamos este video en Fazenda Río Grande porque en una de estas hermosas casas vive Jordana, cubana guerrera que emigró a Curitiba, Brasil con su esposo y sus 2 pequeños y hoy ha conseguido tener su propia casa en Brasil. ¿Cómo lo logró? Esta es la historia de Jordana. Bueno, Jordana, un tema que es bastante interesante y que muchas personas siempre tienen ansias de adquirir conocimiento es el tema de tener nuestra propia casa aquí en Brasil como cubanos sin residencia permanente, que ahí está el punto por el que muchas personas se frenan porque creen que obligatoriamente tienen que tener la residencia permanente. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso sin tener la residencia permanente, hoy estar viviendo en tu propia casa. Bueno, tú y tu familia, claramente. Sí, Enrito, como bien dijiste, a veces pensamos que por no tener la residencia permanente, eso es lo que nos frena a tener la casa. Primeramente, como bien dijiste, no la tenemos. Llevamos 3 años aquí, no tenemos residencia permanente, provisoria, como la mayoría, ¿no? El proceso fue mediante una inmobiliaria y el primer paso, y es lo que siempre respondo a las personas que me han escrito en mis videos que he hecho hablando de la casa, primero es tener una renta, es decir, tus ingresos que sean por encima del salario mínimo, por encima de 2.000 reales, entre más mejor, tener tu CPF limpio. En el caso de nosotros el financiamiento vino por mi esposo. Yo hice la simulación y a mí no me liberaron financiamiento, inclusive teniendo un salario medio. Mi esposo tiene un mejor salario, mi esposo hace Uber, nosotros tenemos un carro que está a nombre de él, eso es un bien, puede ser una moto, ¿sabe? Mientras si tienes un artículo, en el caso de una moto, un carro también, eso te ayuda financieramente a que el banco te pueda liberar. A todo el mundo yo siempre le aconsejo que no vaya directo al banco, que vaya con una inmobiliaria. La inmobiliaria siempre te va a pedir los datos, son personas especialistas que saben si tus ingresos coinciden con los parámetros que pide el banco, te pueden ayudar. Si tú tienes una renta por fuera, en el caso, aquí muchas personas reciben su salario y reciben en el mismo trabajo un dinero por fuera que no cae que no cae en la cartera de trabajo. Entonces, eso, tú puedes tener un mail. Si tú no trabajas registrado, porque déjame aclarar que no tienes que ser CLT, que no tienes que tener cartera asignada para que te liberen el banco en financiamiento. Tú puedes tener tu propio negocio, tú puedes ser CNPJ, tú puedes ser un MEI con buenos ingresos. Usted puede presentarse. Podemos resumir, disculpa que te corte, justificar de forma legal los ingresos. Exactamente, eso es. Otra cosa, Enrito, es puede hacerse como pareja, es decir, yo y mi esposo, o individual. En el caso de nosotros, ellos decidieron mi esposo solo, porque él tenía mucha mejor renta que yo.
¿entiendes? Entonces la diferencia no iba a ser mucho. A veces decimos, ¿por qué es un mito? Y lo digo porque soy experiencia de eso. Y ya varias personas, he visto otros cubanos que han tenido las casas sin residencia permanente. Es un mito de no tener la casa porque no tienes residencia permanente. Tienes que estar económicamente estable. No precisas ser rico. Nosotros somos una familia humilde. No precisas ser rico, tener miles en una cuenta bancaria para tener tu casa. Ahora, como ahorita te he explicado, aquí un brasileño que tiene RG y no tiene una buena renta, el banco no le libera un financiamiento. Te das cuenta que no tiene que ser la residencia permanente, sino tus ingresos, tu crédito que sea bueno, el score. Déjame explicar que eso creo que yo en otros videos no expliqué. No tienes que tener un score de 1000, no tienes que tener un score de 900 para que el banco te libere, porque en el caso de mi esposo no tenía un alto score. Para los que no saben, el score viene siendo como un nivel del CPF. Exactamente. Que prueba pues varias compras que has hecho, tu vida. Que varios bancos te han dado crédito, que tú has comprado parcelado y has pagado en tiempo, ¿entiendes? Y todo el mundo dice, entre más alto el score, mayor el financiamiento. O si no tienes un score alto, no te liberan. Y no es tan así. Te lo digo por experiencia de nosotros. Ahora, la simulación. Nosotros buscamos inmobiliarias confiables porque sabes que aquí existen los golpes también. Uh-huh. Existen las estafas. ¿Qué hicimos? Buscamos inmobiliarias que ya hayan vendido a extranjeros. En el caso de migrantes, venezolanos, argentinos, uruguayos, cubanos. Esta inmobiliaria que nosotros compramos tiene varios correctores que son venezolanos, le han vendido a varios venezolanos y a cubanos. Inclusive tengo vecinos aquí que son cubanos que tienen su casa propia. Entonces, entramos en contacto con ellos. Una cosa muy importante que tenía que haber dicho desde el principio es que tienes que tener un dinero para dar una entrada. Exacto. Cero entrada no existe, ¿sabes? A no ser que compres en la planta, parcelado, hasta que vayas a tener tu casa. Entonces, entras en contacto con el corrector. Nosotros entramos, hablamos, queríamos una casa, teníamos tanto de entrada, de ahí él te pide tus datos. Hace la simulación al banco. Si el banco te libera, tú decides si quieres seguir o no quieres seguir con el proceso. De ahí haces una cita, vas directo a la inmobiliaria, ahí dependiendo de tu financiamiento, de 200 por ejemplo, o 280,000 y 15,000 de entrada, ellos dicen, mira, para ti, para ese financiamiento, yo tengo estas opciones. En un apartamento te salen tanto, tengo casas te salen, ¿sabes? Y te sacan las cuentas de cuánto van a fijar las parcelas, que eso es muy importante, cuántos años, porque sabemos financiado son unos cuantos años. Claro. ¿Entiendes? Todo financiado tiene euro y tú vas a pagar más de lo que cuesta la casa. La casa esta costó 290 y nosotros no vamos a pagar 300,000. ¿Entiendes? Claro. Otra pregunta que antes que me la preguntes, yo te la voy a decir de Mi Casa Mi Vida. Esta casa tiene, como decimos en Cuba, un subsidio de Mi Casa Mi Vida. No es que el banco te la pagó completo, no. Tiene un % que el banco asume como Mi Casa Mi Vida. Porque varias personas me han dicho, por ejemplo, la documentación es cero porque la paga Mi Casa Mi Vida. No. Las casas tienen entrada y tienen documentación. Son dos valores que tú tienes que dar de entrada para tu casa. La documentación aquí es bien cara, oscila entre 12 y 16,000 reales. Que puedes tenerlo todo o puedes tener un poco. La inmobiliaria, si tú estás en condiciones, parcelas una parte de la entrada de la documentación, que eso es aparte de la entrada. Sí, sí. Ahora, en el caso de el proceso, es un proceso que demora 2, 3, 4 meses, porque ni tan siquiera tiene que ver con la inmobiliaria, porque eso va al banco central que está en Brasilia, ahí está la confirmación, después tienes que abrir tu cuenta en Caixa, son varios, ¿sabes? Varios procesos, varias simulaciones, hasta que llegue el día de la firma del contrato final. Después de la firma del contrato final, que ya ahí quedó claro cuánto fijan tus parcelas, el día de la primera pago de la parcela,
y ya a partir de ese día, entonces ellos tienen 30 días para entregarte la casa. Una casa nueva como esta, que varias personas me han preguntado, la gente quiere casa nueva, parcelas bajas, no existen. ¿Sabe? Infelizmente, yo también hubiera querido una casa, ¿sabe? Con parcelas de 1,000. Las parcelas siempre van a estar de 2,000 para encima. De casas nuevas, de casas de 3 cuartos son mucho mayores. Y la entrada a una casa de 3 cuartos es mucho mayor. Y resumiendo, sí se puede. Solo que tienen que ir a la inmobiliaria, ¿sabe? Confiable. Usted busque siempre una inmobiliaria confiable. La que te dé seguridad. Nosotros habíamos visto 2 inmobiliarias. RM, Inmovis. Nosotros decidimos por Inmovis, definición Inmovis, que nos dio más confianza. Porque había vendido a muchos extranjeros. Sí, claro, uno se siente mucho más tranquilo. Exacto. Cuando hay una referencia. Exacto. Entonces, Jordana, podemos resumir, lógicamente no se les puede olvidar, usted tiene que tener sus ahorritos para esa entrada. Exactamente, sí. Para esa entrada, que lo más probable es que sea menos de 10,000, no va a ser una entrada. No, va a ser no, 15,000, 20,000, 25,000, siempre, disculpa que te interrumpa, los apartamentos, las entradas siempre son más en contra y las parcelas siempre son más en contra también. O sea, los apartamentos siempre son un poco más económicos que las casas independientes. Que las casas independientes, sí. Claro. Y las parcelas también, por supuesto. Entonces, muy importante tener ese dinerito para esa entrada y CPF limpio. CPF limpio y una renta bastante, más o menos alta, para que pueda ser aprobado el financiamiento y puedas empezar todo el proceso. Y lógicamente la persona tiene que tener claro algo que estamos hablando fuera de cámara. Vamos a decir que un reajuste mental económico. Sí, que es bien difícil. Va a cambiar muchas cosas, porque quizás pagaba 1,000, 1,200 reales en un alquiler y va a pagar 2,500 por mes, que claro, va a ser tu propia casa, pero es dinero. Agua, luz, todo es aparte. Ya esto es tu casa, aquí se paga todo aparte. Exacto. Sí, porque a veces en los lugares, disculpa, te dice, un ejemplo, 1,100 con la internet incluso. Exacto. Aquí no, aquí es 2,000, internet, energía, agua, independiente, ¿sabes? Y vale resaltar que no lo comentamos, pero que hay muchos más procesos que hay que hacer ya no tanto por el banco, sino de tu propia casa, como por ejemplo el tema de la luz, el tema del agua, hay que ir a Copela, hay que ir a Sanepar, hay que hacer varios procesos. En nombre de toda mi comunidad, felicidades Jordana por este gran logro y muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa, literalmente, para que pudiéramos conocer un poco de tu historia. Ahora vámonos hasta Tatucuara, porque quiero que conozcan a Nayi, madre cubana luchadora que ha aprovechado su talento en la repostería en Curitiba, Brasil. Cuéntame un poco, ¿has tenido ya clientes brasileños? ¿Han tenido la oportunidad de probar ese sazoncito tuyo? Los clientes brasileños es una comedia. La primera cliente brasileña que tuve, una cliente, como dicen ellos, chiqui, de élite. Me pidió un pastel, un bolo de morango y suspiro. Yo decía, Dios mío, ¿cómo mezclo los merenguitos con la fresa? Y crema de chocolate blanco con chantilly. Aquello fue una historia. Toda nerviosa, estuve sin dormir 2 días pensando en ese pastel. Cuando logré terminar el pastel que fue entregado, la señora me escribió, divino, me encantó, maravilloso. Fue como que, voy a dormir ahora. Si no es algo muy personal, no necesitamos cifras exactas, pero sí nos gustaría saber si este emprendimiento de hacer pasteles, cake, dulces desde casa, da la cuenta como para un ejemplo que no tengas que tener otro trabajo, solamente dedicarte a este emprendimiento, que es lo que te gusta. Ven para acá que te lo voy a explicar al estilo mío. Hazme el favor. Porque tengo cosas que hacer. Entonces hay que mantenerse en talla. Mira, te voy a explicar algo. Primero, las personas tienen que hacer lo que les guste. Si van a limpiar piso, tienen que ser los mejores limpiando piso y que les guste. Entonces, en el caso mío, a mí me encanta el café, pero también me gusta hacer dulce y lo disfruto. Como lo disfruto, se me da súper que bien hacer los dulces. Entonces, como se me da bien, tengo unos clientes maravillosos. Ya no se llaman clientes, ya ellos mismos me dicen, dime, amiga fulana. Vendo los dulces a unos precios maravillosos, tengo para todo el mundo y sí me va bien. Gracias a Dios me va bien todo el tiempo con la dirección de Dios, ¿sabes? Y con mi cafetochi que no me puede faltar, como le digo yo. Entonces pienso que sí, que todo el que quiera emprender
si tiene la vocación, si tiene el deseo, si tiene la voluntad, si quiere hacerlo, tiene que garantizar y asegurarse de lo que está haciendo está bien y que él es el mejor haciéndolo. Incluso si no es el mejor, tiene que creérselo. Porque hay personas que te bajan la autoestima. No es mi caso, es imposible bajarme la autoestima. Pero sí se puede vivir de eso. Tenemos un lema. Ya es que yo tengo clientes que me escriben que no son ni de Curitiba. Ahora dime que yo hago vendiendo pasteles en Florianópolis, Santa Catarina. Nada, me vieron en internet, me empezaron a escribir, no sé qué, ya hicimos amistad. Ya les enseñé, el lema es que todo fluya hacia afuera y que nada influya hacia adentro. O sea, siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Cuando un cliente me hace el pago, siempre le pongo un mensaje abajo. No es un mensaje de un robot, no es un mensaje de nadie, son palabras de verdad textuales. Que Dios bendiga cada una de tus finanzas, porque estando contentos ustedes como clientes, voy evolucionando yo como emprendedora. Eso sí. Seguro que sí. Entonces, en resumen, el que le dedique amor, dedicación y esas energías, sí le puede dar la cuenta. Sí le da la cuenta. Sí le da la cuenta. Y teniendo para todo el mundo. Porque, ¿sabes? Tienes un don, pero tienes que aprovecharlo. No puedes ser egoísta. Hay veces que no me gano un peso. Lo que hago es vender la materia prima procesada. Pero siempre se ve una persona contenta. Siempre hay alguien que necesita cantarle felicidades a alguien y necesita ese pastel en el medio de la mesa, ¿sabes? Y ahí estoy yo. Sin susto, como le dije a una clienta, si lo necesita, te lo regalo. Ni más rica ni más pobre. Vamos para apoyarnos y ayudarnos. Seguro que sí. Bueno, y aquí tenemos a nuestra Nayi emprendedora haciendo un pedido. Cuéntanos, Nayi, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Estoy haciendo unas tartaletas para un cumpleaños de un amigo especial y no te imaginas con quién. Déjame que te cuento. Stitch, experimento 626. Yo no tengo ningún problema con él, pero es que es demasiado común ya. No, mentira. No, es que Stitch ha estado muy de moda después que salió la película. Sí, se ha puesto súper de moda, pero no, a mí me gusta eso, ese tema de aloha, a mí me gusta. Aquí tengo ya la harina con el poquito de azúcar, porque siento que si le echo mucho azúcar va a quedar muy repugnante porque este lleva mermelada de guayaba. La mermelada de guayaba es dulce, déjame moverme hasta abajo porque no estoy pegada de la comida. La mermelada de guayaba es muy dulce, si le pongo mucho azúcar a la masa va a quedar muy repugnante y no es la idea. Entonces ya le puse el huevito, el puntico de sal, 2 cucharas soperas de mantequilla. Sin sal, espera, vamos a aclarar. Sin sal, todo lo que le pongas a las masas con sal lo va a cortar. Hay masas que sí llevan cosas con sal, mantequilla con sal, pero hay otras que no. Yo, para prevenir el reguero, mira esto, un pañito limpio, para que no salpique poco. Ven, para que vean la masa cómo queda. Ven, va quedando como empegostadita. Bueno, family, como a ustedes siempre les gusta un poquito el chisme, sí, todas las cosas como son, Nayi nos va a mostrar un poquito su renta. Vengan para acá que les voy a enseñar mi renta. Aquí tenemos un muy buen patio. Bueno, es un garaje también. Mira la banderita cubana. Está un poquito todo el tiempo. Ahí. Mira la banderita cubana. Nos identifica. Esta es la sala. Aquí tenemos la sala, un cuarto amplio, el cuarto de los regueros. El que tiene niños chiquitos, caballeros, sabe que es así. Exacto. Aquí tenemos el baño, otro cuarto más aquí. Aquí tenemos el espacio donde yo me despejo. La cocina, el lugar donde salen los dulces. Así mismo. El origen de todo. Donde se creó todo. Y aquí atrás el patio, posa figura, que estamos en cámara. Cuando la cosa volvió a salir. Aquí tenemos el patio. Como llegué nueva a esta casa, lo estoy ambientando. Me gusta con más maticas, más cosas. Aquí el clima no nos acompaña, entonces tuve que colocar la ropa aquí. Pronto voy a tener mi lavadora secadora para no tener que colgar más. Seguro que sí. Entonces siento que me faltan unas maticas ambientales, esto más como esto está súper bonito me aquí, encanta. esta pared. Ahí es donde yo pongo los cakes y le hago la foto. Sí, yo había visto la foto con el fondo, ¿verdad que sí? Pero así todo va como que cogiendo su nivel. Muy bonita tu renta, Nayi. Ay, es que todo se puede en 1.400 nada más. No te lo puedo creer. 1.400, sin cauzón. Solo con agua y sin energía. Espérense, déjeme.
Yo no lo sabía, familia, me quedé en shock. Está súper, súper en precio. Dios mío. Todo se puede, caballero. Propónganselo y van a llegar, de corazón se los digo. También vale resaltar que muchas personas se enfocan en rentarse en el mismo centro, a 5 minutos del centro de Curitiba. Nayi está un poquito más aparte, sin embargo, miren lo económica que es la renta. Este barrio que es Tatucuara, ¿verdad? Tatucuara. Muchas gracias, Nayi, por abrirnos las puertas de tu hogar para conocer un poco más de tu historia. Ahora nos vamos al otro extremo. Nos vamos para Almirante Tamandaré porque quiero que conozcan a Giselle de la Rúa. Esta amiga cubana, guerrera y luchadora vive en un condominio en Almirante Tamandaré, donde los apartamentos oscilan en 1,100, 1,200, 1,400 reales con condominio incluido. Y miren, familia, este condominio tiene hasta piscina. Lo que caracteriza a Giselle es que es manicuri y vamos a conocer un poco de su emprendimiento. Cuéntanos un poquito de tus comienzos. Bueno, en mis comienzos me donaron una mesita, compré 4 o 5 esmaltes, me decidí porque sinceramente quien no tiene un propósito no tiene nada en esta vida. Y yo dije que desde que salí de Cuba que iba a tener mi negocio propio, y así fue como empezó todo, con una mesita, 4 pomos de esmalte, un alicate desechable, y poco a poco empecé a ganar clientas, una clienta recomendó a la otra, conocí al peluquero que trabaja con nosotros y al barbero y decidimos juntarnos todos, empezando de cero completamente porque yo tenía mi estudio en la casa, trabajaba en mi casa, él también trabajaba en un salón en el centro, el peluquero también tenía su trabajo y decidimos todos juntarnos y trabajar aquí desde cero nuevamente y poco a poco con el gran apoyo del compañerito barbero. Giselle, cuéntanos un poco porque tengo muchas suscriptoras que a veces me preguntan específicamente de este trabajito de pintar uñas, de lo que viene siendo relacionado con la estética de belleza. ¿Realmente daría la cuenta? Vamos a suponer que fueras tú sola pagando el localcito, con lo que ganas con tus clientes, ¿daría la cuenta? ¿Sería constante? ¿Hubieran meses mejores que otros? Cuéntanos un poco con total honestidad. Sinceramente es bien complicado. Primero que todo tienes que tener una persona que esté al lado tuyo que te apoye. El comienzo es bien difícil porque llevas bastante inversión, tienes que comprar productos que sean ciertos, aquí muchas marcas son recomendadas, está el tema de que a ellas les gustan los mimos, tienes que tener cosas novedosas que le llamen la atención porque si no, tienes que amarrar tu clientela. Hay meses como quiera que sea que son bien bajos, por ejemplo enero, febrero y marzo, son meses de total tranquilidad para cualquier negocio de estética. El comienzo de año siempre es difícil, ya mayoría que va empezando el año ya todo empieza como que a mejorar un poco, pero sí tienes que tener una buena planificación, una buena certeza en qué vas a invertir, qué no vas a invertir, qué vas a priorizar, qué no vas a priorizar, porque sí lleva bastante. Lo que sí es un negocio rentable. También qué bueno tiene un negocio de belleza que tú puedes de ese negocio sacar otro negocio. Por ejemplo, yo tengo en mi negocio que yo vendo joyería, yo vendo lencería, artículos sexuales, esas cosas. Que mis propias clientas son las mismas que compran ese tipo de negocio. Ahorita no loca. Cafecito cubano, bien fortísimo. Gracias, Giselle, por recibirnos y contarnos un poco de tu historia y sobre todo darnos ese hermoso mensaje de que en la unión está la fuerza, ya que junto a tus amigos pudiste rentar este local y emprender en lo que te gusta. Ahora nos vamos hasta Cayurú porque quiero que conozcan a esta madre luchadora. El bebito más pequeño nació en Brasil, sin embargo, la pequeña princesa ya vino con ella de Cuba. Cuéntanos un poco cómo ha sido el adaptamiento en la vida aquí en Brasil, tanto para ti como para los pequeños. Bueno, cuando llegué la situación fue bastante difícil porque las personas te dicen cuando tú estás allá, no, cuando tú llegas a Brasil enseguida tú llegas y los niños tienen escuela. No es tan así, le explico por qué. En mi caso, cuando llegamos en octubre, aquí las vacaciones entran en diciembre. De diciembre a febrero es el periodo vacacional aquí en Brasil. Cuando yo llegué, automáticamente aquí te hacen el cadastro online. Hice el cadastro online por la creche, pero no estaban recibiendo niños hasta febrero, que comenzaba la creche, que ahí también fue que conocí a Henrito, en un mercado haciendo tacha. En fin, tuve que esperar ese tiempo, desde octubre hasta febrero, para comenzar a trabajar, que ya comenzaba la creche. Ya de ahí, hacía así tacha sábado, domingo, mi hermano y mi marido me cuidaban a la niña, hasta que conseguí un trabajo fijo.
y ahí me mantuve haciendo marmita hasta ayer, como que quien dice. Bueno, cuéntanos un poco ya cuando llegó la bendición de tu segundo bebé, porque sé que eso es lo que te ha llevado a situaciones un poco delicadas, perdiste el trabajo, ahora estás emprendiendo, de este emprendimiento vamos a hablar dentro de poco. Cuéntanos un poquito de esa realidad que te tocó desde el momento en que quedaste embarazada. Quedé embarazada, me enteré tarde, a las 18 semanas. Seguí trabajando porque aquí hay que trabajar en estado, trabajé hasta los 8 meses. Yo parí el 30 de enero y trabajé hasta el 20 de diciembre. Ese mes me lo tuve que ir en la casa con la niña y ya de ahí parí, tuve que parir sola porque estábamos en periodo vacacional, mi marido se tuvo que quedar con la niña y yo tuve que irme para el hospital sola con Dios. Pero en fin, pasé mis 4 meses de licencia de maternidad, tenía que ir para el trabajo, voltar al trabajo de nuevo, pero no pudo ser porque al niño no le salió la creche. Entonces de ahí, con una vecina de aquí, tomamos la idea de hacer algo en casa. Ella quería hacer dulce, pero a mí sinceramente no me gusta mucho la cocina. Y entonces ella me dio la idea de hacer algo de maquillaje porque aquí las brasileñas se pintan mucho. Antes que nos cuentes un poco de tu emprendimiento, vale resaltar que muchas veces sí sale la creche, solo que a veces a distancias extremadamente lejos de donde vives actualmente. Y tengo entendido que te había llegado a salir una, pero era extremadamente lejos. A ver, ¿verdad? La creche sí. Estábamos conversando y yo, la creche sí me salió. A ver, no vamos a engañar a nadie, la creche sí me salió, pero me salió una favela, bien lejos de aquí a 45 minutos. Y evidentemente yo no iba a llevar al niño a la favela. Y por eso decidí quedarme en casa. No, y que lo ideal o la idea principal como madre siempre es buscar una creche lo más cercana posible. Y con cuidado para el niño. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí cuéntanos cómo comenzó todo esto. Sí. Llegó así. Mi amiguita y yo estábamos platicando, ella es brasileña, y me dijo, bueno, Jonah, busca ver algo para vender en la casa. Yo le dije, ay, mija, yo no quiero nada de cocina porque a mí no me gusta la cocina. Y entonces, como le dije ya antes, hablamos para maquillaje porque aquí la brasileña se pinta mucho. Y entonces surgió mi genial idea de vender todo por precio fijo. Mi tiendita, con el nombre Ili. Tengo serum, tenemos convito, estos son brillitos con lápices, esponjas, todo de la mejor calidad y con cine peyote, correctivo, brillos labial a 2x12. ¿Fue muy difícil, Jonah, conseguir este emprendimiento? Más o menos, ¿cómo fue? Ay, sí. Hay una lista, las personas le llaman la lista, y uno vaya que la lista de Children. Tienes que pagar porque te den el número de los proveedores. Entonces uno siempre queda con ese miedo, ay, me van a estafar, ay, no me van a estafar, pero bueno. Dio bien y hasta hoy esta es la segunda compra que le hago a la muchacha y bueno, ya ven, aquí los productos de la mejor calidad, el servicio ni hablar, la anfitriona ni se diga, pueden venir a mi casa, tomamos café. A veces, cuando la niña no está en la creche, porque ahora hay vacaciones y le digo, yo tengo 2 niños, me siento en la esquina de la terminal de Centenario. Allí también hago mi puntico, hago mi bendita, porque de hambre no nos podemos morir. Seguro. Sin miedo al éxito. ¡Seguro! Esa es una de mis frases preferidas. Jonah, y teniendo 2 niños pequeños, ahora recordé esta pregunta porque me la preguntan mucho. ¿Estás recibiendo alguna ayuda del estado de aquí de Brasil? Yo llegué en octubre y en diciembre yo recibí mi primer pagamento que fueron 750 pesos por bolsa de familia. Ayer no. El sábado, los días a día que liberan la bolsa de familia, te dicen si está liberado o no y cuánto. Tristemente, me llegó mi noticia de que me habían bajado mitad de bolsa de familia. Es decir, yo recibía 7.50 y ahora estoy recibiendo solo 3.75. Pero tampoco le he hecho el cadastro al niño, cosa que tengo que hacer, ya tengo que hacerla, porque con 375 pesos no vive nadie. Entonces tengo que destinarme a mi CRAS más cercano, que es el de aquí de Cayurú, y entonces actualizar mi cadastro. Vale resaltar que estábamos hablando tras cámaras que el tema de las ayudas está un poquito a suerte y verdad, un poco lento, no es algo tan para que como las personas, antes. Exacto, no piensen que es llegar y ya al otro día o al mes ya rápido vas a recibir. Aquí yo le estaba contando a Henrito que aquí al frente de la casa llegaron 9 personas y entre ellos 2 niños pequeños. Ellos fueron al CRAS porque automáticamente ya uno llega a Brasil y uno dice voy para el CRAS, ya es algo automático.
La ayuda sí se la dieron, lo que no le dieron ayuda económica, vaya, solvencia. Ese bolsa de familia no se la dieron, le dieron ropa, le dieron artículos y le dieron un vale de comida que se llama comida boa, un cartón de comida boa. Le dieron eso para que compraran el almacén de familia, pero nada de dinero. Entonces podemos resumir que aunque tengan niños pequeños, lleguen ya con una idea de emprender, de trabajar y de buscar de forma independiente el dinerito sin depender de la bolsa de familia. Muy bien, me parece excepcional. Bueno, Yona, gracias por abrirme las puertas de tu casa, mostrarnos tu emprendimiento aquí bien organizadito. Ahora estamos viendo esto, pero quizás de aquí a un tiempo ya estamos hablando de, no sé, una tienda ya propia que no se sabe. Miren esa alegría y esa aura positiva que ella tiene. Ay, sí, yo sí espero, si el Señor lo permite, tener mi tienda, hacer oferta. Todos los viernes, de hecho, yo hago oferta, compré 4, llevé 1. Y siempre las puertas van a estar abiertas para mí, para lo que necesiten información sin pagar, lo que necesiten, aquí yo estoy. Porque el sol sale para todo el mundo. Familia, ¿recuerdan que ella dijo que era mañana? Pues le llegó hoy. Imagínense ustedes. Miren la felicidad que trae esa mujer. ¡Qué loca! ¿Viste? Regalo. No me vas a pasar, que me tiene medio pasmaya. Me tiene sin dinero. La colonia llegaron. Y las cosas. ¡No! ¡Y las cosas! Becerrito, mira aquí. Bueno, ya terminaste, no has terminado. Vale, para allá, puedo que me demoro un criqui. Ay, Yona, cuánto nos alegramos que te hayan llegado más cositas para tus venticas. Estoy seguro que mi familia hermosa del canal también se alegran por ti, al igual que yo. Ahora nos vamos hasta Colombo, porque quiero que conozcan a un matrimonio muy emprendedor. Si te interesa información sobre revalidar para ser dentista o abogado en Brasil, quédate en este segmento. Cuéntanos un poquito, Lisandra, cómo fue ese proceso, porque sabemos que no es tan fácil. Bueno, diré que cuando yo llevaba cerca de 6 meses aquí, abrió el edital en la Universidad Federal de Paraná, en el cual, como yo soy refugiada, me admitían los documentos sin estar legalizados y sin estar traducidos, y no te cobraban ningún trámite. Entonces era un proceso que cual ellos tienen que verificar, y de ahí te decían si estabas apto o no. Gracias a Dios me dieron que yo podía hacer el examen. Me presenté a un examen primeramente teórico, luego un examen práctico, luego una entrevista en el cual miden tu nivel de portugués, y entonces después que tú hayas pasado cada fase, ellos te dicen si ya estás apto o no para trabajar. Y entonces aprobé, pasé las 3 etapas y ya estoy registrada aquí trabajando como dentista en Brasil. El trabajo es muy maravilloso, gracias a Dios las personas he recibido mucha ayuda durante el proceso de la revalida. Estudiamos un grupo de amigas, las cuales todas nos esforzamos. Entre todos los de mi edital hicimos un grupo de estudio. Fue algo muy bonito y muy inspirador. Y ya una vez que a la hora de buscar trabajo, he sido muy bien recibida. Los pacientes hayan algo muy interesante y muy positivo, que no sé cómo explicártelo bien. Ha sido una experiencia muy bonita y muy positiva. Bueno, Rainer, ¿nos puedes decir, Rainer, sé que estás en el proceso para ser abogado aquí en Brasil prácticamente, ¿cierto? Sí, aquí, al igual que Lisandra, entramos en la edital en la Universidad Federal de Paraná. Yo tuve que hacer una prueba, en este caso teórica, y una entrevista solamente. No tuve que hacer una práctica porque aquí no necesariamente piden eso. Entonces, por supuesto, tú vives, es decir, traer de Cuba la documentación, en este caso sería a través de fotos. Como somos refugiados, sabemos que no teníamos acceso a esa documentación directa, esa documentación, ¿cómo diríamos? Por la embajada, que tenga que tener el sello de la embajada, del Minjust, nada de eso. Simplemente con esa documentación en WhatsApp ya eran más que suficiente para presentarlo a la universidad, y la universidad nos aceptó. De ahí vino el plan de nota mío, el plan de nota de Lisandra también. En esos planes de nota, gracias a eso,
no tuvimos que hacer porque hay personas que sí tienen que hacer algunas asignaturas. Si revalidan, pasan todo esto que hemos pasado, pero sí tienen que hacer otras asignaturas que lo exige la universidad en este caso. En todos los países, para entrar a la parte de la abogacía, tú tienes que estar en una organización, por ejemplo en Cuba la organización de bufetes colectivos, pero tú tienes que hacer una prueba para entrar a ese lugar. Aquí yo tengo que hacer 2 pruebas. Primeramente, una prueba que sería la primera fase, como se habla aquí en la universidad. Entonces, una primera fase, esa primera fase es la parte más bien teórica, más teórica, ya conocimiento de la legislación de aquí de Brasil. Y entonces sería la otra práctica, que es la segunda fase, que sí ya tengo que hacer documentos escritos como demandas, contestaciones y demás en una prueba. Y van a, en este caso, a ver la redacción y demás, que es lo que más van a calificar ellos en esa segunda parte. Y entonces, de ahí, según la puntuación que tengan las notas, más trabajos que yo haya realizado en este tiempo, porque yo quedo aquí como un licenciado en Derecho en Cuba, ¿no? Pero no puedo ejercer en ningún aspecto la materia de la abogacía. En ningún lado, ningún tribunal, ninguna fiscalía, ni en ningún lado. Y entonces tengo que pasar la OAB, y entonces la OAB es la que decide. Al final, después, en este tiempo, yo tengo que hacer, como dije anteriormente, algunos procesos que sí no se necesita necesariamente ser abogado, pero son procesos que van a tribunales, como un habeas corpus y demás, hacer una asistencia jurídica en una empresa, en un bufete. Y entonces eso es lo que hay que buscar, porque también ellos miden eso a la hora de darte la aprobación como abogado aquí en Brasil. Bueno, consejo que hay que estudiar mucho. Primeramente hay que estudiar, imagínense que 2 cosas, primero es el idioma y después es el derecho completo de un país. Porque bueno, aunque hay similitudes con el derecho tenemos nosotros en Cuba, nada que ver, aquí hay muchas diferencias y hay que estudiar mucho, hay que estudiar también a las personas de aquí, porque acuérdate que uno no solo va a demostrar que tienes la razón, sino cómo hacerle llegar a esa persona la razón. Hay que estudiar mucho. Miren, en el caso mío sé que tengo que estudiar 2 fases todavía de la OAB y es bastante difícil. Son 50 preguntas en cada prueba, aprobar la mitad de las preguntas, pero cada pregunta, imagínense, son con incisos, demás, y preguntas un poco que llevan a confundir a la persona. No es tan fácil, no es nada fácil. Es muy difícil y también difícil uno entender esa pregunta en portugués, traducirla al español en la mente, es algo difícil también. Entonces hay que saber mucho portugués, en el caso mío, más que ellos, prácticamente, porque yo tengo que defender en portugués a una persona, no puedo defenderlo en español. Bueno, lo primero es que la mayoría de nosotros tiene que hacer este proceso trabajando y estudiando y el tiempo es muy limitado. Es un periodo muy estresante y hay que estudiar mucho, pero no es imposible de lograr. Mi consejo es hacer grupos de estudio, o si no viven en diferentes lugares, hacerlos vía WhatsApp, buscar plataformas, hay muchas plataformas que te orientan, estudiar mucho, organizarse mucho el tiempo y pensar positivo, confiar que se puede hacer. Y si no lo pasas a la primera, lo pasas a la segunda o si no a la tercera. Pero confiar, irse preparando y que el proceso no acaba después que tienes tu revalida. El proceso sigue porque tienes que seguir pasando más cursos, tienes que seguir actualizándose. Es algo difícil, pero no imposible. ¿Has notado una gran diferencia? Una pregunta que iba a hacer ahorita y se me olvidó. ¿Has notado una gran diferencia en cuanto a este trabajo Brasil versus Cuba? Quizás en los tratamientos que se hacen las personas, los nombres de los instrumentos, los nombres de precisamente el tratamiento que se quieren hacer. ¿Hay mucha diferencia? ¿Te ha sido muy difícil? Bueno, la cuestión es que es una cuestión de actualización. Hay que estudiar mucho y hay que irse actualizando. Y de por sí, la odontología y la medicina es algo que no es estático, es algo que constantemente están saliendo novedades y constantemente hay que estarlo estudiando. Y
Y nada, es una cuestión de actualizarse, de pasar cursos, de posgrado, de hacer, después ir pensando en hacer una especialización. Y nada, es cuestión de estudiar. Gracias, Lisandra y Rainer, porque estoy seguro que muchas personas van a agradecer toda esta información. Pero no sé si recuerdan que les comenté al inicio del video que desde el momento de la filmación de una de estas historias hasta la actualidad algo había cambiado. Pues ha llegado el momento de conocer quién es esa persona, y es nuestra amiga Giselle. Ese local que tanto amor le puso, que pintó, que preparó y que era prácticamente ya como un nuevo hogar de trabajo, simplemente por sus situaciones personales ya no está. Pero como los cubanos somos tan guerreros y nada nos detiene, estas imágenes que están viendo son del apartamento de Giselle. Ella ya montó, vamos a decir que su propio estudio de manicure en su propia casa. Y claramente vamos a dejar el WhatsApp de Giselle para todas esas chicas de Curitiba que quieran atenderse con ella. Felicidades por ese espíritu guerrero. Familia, el video de hoy estuvo cargado de muchísimas emociones porque tuvimos la oportunidad de viajar por distintas partes de Curitiba para traerles a ustedes el gran estreno de la segunda temporada de Cubanos Guerreros. Ya están abiertas las inscripciones para el capítulo 2 de esta nueva temporada, así que si eres cubano y vives en Curitiba y deseas compartir tu historia, por favor contáctame al número que estoy dejando en pantalla. Si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos próximamente en una nueva aventura. En rito para todos, cantemos con pasión, una familia que sueña, silte del corazón, con sabor cubano y un abrazo brasileño. En rito para todos, vamos juntos en este sueño.